Bueno, muchísimas gracias, lo prometido, Alfonso Pratgay, el señor Miguel Peirano, Javier González Fraga y Jorge Todesca, que tal como prometió llegó un poquito más tarde, pero recién estamos arrancando. Bueno. Primero les quiero agradecer a los cuatro la presencia. Segundo, con toda sinceridad, cuando programamos la estructura del programa, la idea era hablar en un bloque con cada uno, pero después cuando vi de quién se trataba, cuando tomé conciencia global, cuando vi la película un poco más lejos, dije, son cuatro economistas vinculados, comprometidos con la política, son cuatro economistas absolutamente transparentes, que han pasado por el poder los cuatro, no hay ninguna sospecha de nada extraño sobre ninguno de los cuatro, son muy respetados en el ambiente político y en el ambiente económico por su capacidad intelectual, su capacidad de análisis, pero también por las actitudes que han tenido siempre de convivencia y de diálogo, y esta es una muestra, porque 5 minutos antes de empezar el programa les dije, ¿y si hacemos todo el tiempo, todo el programa con ellos, y si tratamos todos los temas que la gente en la calle te pregunta, ¿y qué va a pasar, loco, con el dólar? ¿Qué va a pasar con el cepo? Kicillof, ¿qué es lo que va a hacer? YPF, ¿qué van a hacer? Digo, ¿por qué no conversamos todos esos temas juntos? Y además, que esta es la primera pregunta, que no es económica. Yo voy a hacer una pequeña gesto de audacia en intentar definir o buscar un denominador común y ustedes me dirán si estoy en lo cierto. Los veo los cuatro y sé que entre ustedes hay peronistas, hay radicales, socialcristianos, socialdemócratas, pero ¿se puede decir que los cuatro son keynesianos? ¿Los cuatro se consideran keynesianos? Es la pregunta. ¿Alfonso? En mi caso, afirmativa. ¿Sí? ¿Peirano? Es keynesiano. Yo soy un gran admirador de Keynes, que sí. No sé si es exactamente lo mismo que ser keynesiano, pero soy un gran admirador de Keynes. ¿Todesca? Sí, también. Pero ser keynesiano es medio como ser peronistas, todos somos keynesianos. Qué buena definición. Eso, si tuviesen una agencia de noticias, lo pondría como para un pequeño título. Ser keynesiano como ser peronista, todos somos un poco keynesianos. Yo ahí tendría alguna objeción. Ahí tendría alguna objeción. Yo lo suscribo plenamente, lo quiero mucho a Jorge, pero hasta ahí. No lo acompaño hasta el cementerio, digamos. Bueno, es un cementerio de lujo, ¿no? Pero hay mucho mito con Keynes. Claro, entonces les repregunto, acerca de Keynes, para el ciudadano común, 2 o 3 conceptos como para decir, bueno, esta es una política keynesiana. ¿Cuál es el rol del Estado? A ver, lo primero porque tiene actualidad. Keynes no era marxista. Claro. Keynes lo que quería hacer era salvar el capitalismo dándole aire, oxigenamiento y poniendo el mercado en su lugar, pero no sacándolo totalmente de la escena. Keynes se hizo conocido con su gran obra inmediatamente después de la depresión, y él lo que descubrió era que cuando fallaba el gasto privado era recomendable que el gasto estadual y que el gasto público reemplazara esa ausencia de iniciativa privada. Pero eso era para momentos particulares de crisis, ¿no? Que suplantara la demanda privada. Fuera de crisis, Keynes creía en las metas de inflación. En ese momento no se llamaban metas de inflación, pero yo me acuerdo, Alfredo, cuando era presidente del Banco Central, leía un párrafo de Keynes para explicar las metas de inflación, que es la mejor definición que yo encontré de meta de inflación, era de Keynes, de los años 30, ¿no? Él creía en la disciplina fiscal cuando la economía andaba bien y creía en que había que tener déficit cuando faltaba el gasto privado. Bueno, hoy se ha mezclado todo eso, ¿no? Kicillof cree que hay que ir avanzando siempre en el Estado sobre la iniciativa privada, cree que, como dijo en su momento, que la seguridad jurídica es un concepto horrible, por supuesto que eso no lo hubiera avalado Keynes. Entonces, en nombre de Keynes, este gobierno hace cosas que Keynes nunca hubiera imaginado, pero también es cierto, como dice Javier, que hay muchos economistas que se decían keynesianos en su momento, neo-keynesianos, y terminaron pactando con los ortodoxos, ¿no? Así que ese es el problema de la etiqueta keynesiana. Yo agregaría algo a eso. Pero quiero escuchar que sea brevemente a cada uno y después vamos a tratar los temas de actualidad, pero es interesantísimo. Él escribió una pequeña reseña de Rusia, mi traducción literal del título en inglés, donde dice que los soviéticos eran un desastre en la administración, o sea, donde sostiene que no hay nada peor que la organización soviética. O sea, realmente no solamente no era marxista en su concepción y, como dijo muy bien Alfonso, quería rescatar el capitalismo, sino tenía una pésima opinión de la economía centralizada de ese momento que él llegó a conocer. Claro, de la hiperplanificación del Estado. Él decía que eso no funcionaba y que si bien tenía muchos reparos con respecto al empresario, Keynes no es un hombre que admira al empresario ni admira el equilibrio, pero decía de que no había mejor alternativa que esa con intervención del Estado.
Porque fundamentalmente para él había tres mercados que no funcionaban como decía la teoría. No funcionaba el mercado de salarios, o sea, no había un ajuste del desempleo con la reducción del salario. No funcionaba la tasa de interés como un igualador de ahorros e inversión, y no funcionaba la eficiencia marginal del capital en su llegada a niveles muy bajos de la tasa de interés como un factor de minimización de ganancias. Entonces él decía que estos tres mercados tenían que ser corregidos por acción del Estado para alcanzar el mejor capitalismo posible. Interesante. Peirano, ¿cómo ve esto? Y creo que son marcos conceptuales y teóricos, como muy bien fueron descritos, que evidentemente en función de la realidad de cada país, de la dinámica, de los distintos tiempos, se van adaptando, y son categorías que evidentemente después a la hora de analizar políticas, diagnósticos, tienen después especificidades distintas según la realidad de cada país. Claro. Creo que evidentemente cuando uno habla de keynesiano está dando un marco conceptual tanto por lo que implicaba Keynes en sus definiciones como por contraste con algunas visiones más simplificadas, más monetaristas, más ortodoxas, y en todo caso como un marco general y conceptual sirve como planteo, y después, bueno, evidentemente la realidad argentina y el futuro obliga a precisiones que exceden estos marcos conceptuales. Claro, mucho más específicas. ¿Alguna cosita para cerrar el tema, Jorge Todesca? Sí. Como toda gran teoría, hay luego variaciones. O sea, hay neo-keynesianos, hay post-keynesianos, hay una enorme cantidad de variaciones. Particularmente, hay una corriente que probablemente sea más en la que se inspira este pensamiento, que piensa que siempre hay que estar inyectando estímulos del lado de la demanda, no solo para sacar a una economía de la recesión, que era un poco el planteo que describió muy bien Alfonso, sino como cuestión permanente. Eso es falta de confianza en el crecimiento de la oferta, el crecimiento de la inversión, o sea, ver la economía como siempre inyectando del lado de la demanda. Y eso es en realidad lo que más o menos ha hecho este gobierno en sus dos versiones a lo largo de los últimos 10 años, ¿verdad? Estar inyectando permanentemente del lado de la demanda, con muy buen resultado en los primeros momentos y con un muy mal resultado en los últimos años, porque en los últimos años eso ha significado generar, para estimular la demanda, un enorme crecimiento del gasto público, con financiamiento monetario, bajos niveles de inversión, restricción de la oferta y alta inflación. Lo que estamos viendo es una exacerbación de esta idea de que estimulando la demanda se saca una economía de la recesión. Interesante, les agradezco, espero que lo hayan sabido aprovechar aquellos estudiantes de economía, aquellos economistas. Vamos a los temas de actualidad. El gran título de los diarios de mañana, el gran título informativo tiene que ver con este acuerdo o presunto acuerdo que estaría por aprobarse según los medios de comunicación españoles. Están discutiendo si son 5.000, 6.000 millones. Más allá de eso, les quería pedir la opinión, porque hasta ahora desde la política ha habido bastante consenso en decir que es racional, que es comprensible, que es positivo. Yo diría, salvo Elisa Carrió y Pino Solana, que han sido realmente muy duros, hablando del vaciamiento de YPF y de los delincuentes. En general, los distintos sectores, tanto el PRO, Hermes Wiener, el propio Ernesto Sanz, han sido bastante respetuosos y con cierta esperanza. Pero quiero saber ustedes, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, ¿qué esperan de lo que se viene con YPF y el acuerdo con Repsol? Bueno, lo primero, Alfredo, es que es tentativo porque no tenemos la letra chica, ¿no? Se nos sigue diciendo que es confidencial, un acuerdo que no tiene por qué ser confidencial, y vamos a ver cuáles son los detalles finales. Yo ofrezco dos reflexiones y después seguramente daremos vuelta en la mesa. La primera es que esto marca el reconocimiento del gobierno de algo que todos sabíamos, que no se puede vivir al margen de la ley toda la vida. Que esta epopeya de la nacionalización de YPF, que nos iba a dar toda la posibilidad, no le dio la posibilidad al gobierno porque los que querían invertir querían tener una mínima, ese concepto horrible de seguridad jurídica, ¿no? Claro. Una mínima garantía que no le iba a pasar lo mismo que Repsol, ¿no? Entonces, esto es un límite muy claro que ha encontrado el gobierno al populismo demagógico, que cuando se va quedando sin recursos no tiene más remedio que reconfigurarlo, ¿no? Recalcularlo, como diría un GPS. Sí. La otra cuestión es lo caro que nos cuestan estos experimentos por la mala praxis del gobierno, ¿no? Yo voy a dar un solo ejemplo, de vuelta, es confidencial, no tenemos los números. Supongamos que sea 5.000 millones de dólares. Sí.
¿Usted sabe, Alfredo, cuánto valía la compañía YPF o el 51% de Repsol, cotización de mercado, el día antes de que Cristina anunciara su nacionalización? No. El 13 de abril del año pasado, Sí. valía 4.400 millones de dólares. Es casi un premio, parece como un premio a Repsol. Es casi, a ver, 1.000 millones más de lo que costaba. nosotros en el recinto estamos de acuerdo con que YPF tenga mayoría del Estado Nacional, pero no estamos de acuerdo ni con el procedimiento, Claro. ni con dejar que Repsol se fuera alegremente de la manera que se estaba yendo. Ni siquiera soñábamos que le iban a pagar más de lo que decía el valor de mercado, ¿no? Entonces, una cosa es Kicillof, que da una voltereta en el aire, otra cosa es la institucionalidad de en nombre de quién Argentina, España y México acuerdan algo con Repsol, que tiene una cantidad de razones por las cuales Argentina tendría que investigar lo que hizo. No, Repsol se lleva más de lo que se hubiera llevado si vendía toda la compañía. Nunca hubiera podido vender ese 51% porque además el que compraba tenía una cláusula que tenía que quedarse con todo. Entonces ni siquiera valía lo que decía el mercado en ese momento. Hoy le damos a Repsol un 13% más de lo que valía la compañía en ese momento. Es impresionante, interesante los datos que plantea. ¿Usted, Peirano, cómo lo ve este tema? En primer lugar, Alfredo, que es ineludible que los alcances del acuerdo sean de total conocimiento público. Claro. No puede repetirse experiencias como el acuerdo con Chevron, donde todavía hay cláusulas secretas que se suponen, donde hubo cláusulas que han beneficiado particularmente a Chevron y que el resto de los sectores económicos o empresas no pueden acceder. Entonces, para poder evaluar un acuerdo de semejante magnitud en términos de las cifras, de impacto para la economía argentina, es evidente que tiene que ser absolutamente transparente e informado en todos sus términos. Comparto, como decía Alfonso, que para poder tener una evaluación estricta de determinadas variables hay que conocerlo, hay que estudiarlo. También comparto que la realidad ha demostrado que el gobierno terminó negociando frente a las dificultades para generar inversiones adicionales, consecuencia de un tema no resuelto, y en el marco también que cuando uno plantea estas objeciones no está cuestionando que YPF sea estatal, al contrario, está generando las condiciones y las propuestas para que pueda desempeñarse en un marco institucional y económico adecuado. Javier González Fraga. Sí, yo comparto lo que dijeron Miguel y Alfonso. Me parece que es un atropello a todo lo hecho, no solo en el último año y medio, con el tema de la estatización muy mal hecha, sino con todos los últimos 10 años. O sea, yo creo que estamos ante una política energética inaceptable en estos 10 años y con el mayor caradurismo cambian y dicen como que esto fuera una adaptación a la modernidad. O sea, me parece que esto Kicillof hace un año y medio atrás jamás lo hubiera aceptado. Entonces tenemos que poner... Además, trató de tarados a aquellos que piensan que le vamos a pagar algún seguro, peso. Pero pues, yo creo que no podemos ser tan tolerantes. Yo creo que a lo mejor, puesto acá, a lo mejor esto empieza a ser un camino para reconstruir la credibilidad y para evitar que la Argentina pierda toda la soberanía por tener que importar el 50% del petróleo que consumimos. Pero me hace acordar una película de Woody Allen donde le preguntan en una escena ¿cómo iría a tal lugar? Y él dice, no sé porque nunca iría a ese lugar desde acá. Le dice, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estar acá donde nos encontramos en materia energética es solamente una suma de errores, de mala praxis tremenda que nos está saliendo carísimos a los argentinos y que creo que tenemos que pedir cuentas, por lo menos pedir cuentas, porque recordemos que todo esto se hizo para que Kirchner, alias Eskenazi, compre una parte de la compañía, ¿no es cierto? Entonces no nos podemos olvidar de esa cuestión. Yo en la campaña del 2011, no digo haber sido el único, pero me consta, he recibido varias cartas, documentos y notificaciones notariales por decir que había vaciamiento de YPF. Entonces yo creo que después descubrieron que esto era mala gestión y decidieron nacionalizarla, pero de una manera donde sigue no siendo auditable. Porque al igual que aerolíneas, no son compañías del Estado que pasan sus balances por el Congreso Nacional. Entonces, realmente me parece que es un escándalo que no podemos dejar pasar. Jorge Todesca. Bueno, yo creo que la película es una película de terror. La película que tiene como epicentro de la crisis energética de la Argentina a YPF de estos años, no voy a repetir lo que ya dijeron los colegas. Producida la expropiación, está claro que hay que compensar esa expropiación. Lo que no debió haberse hecho es haberse expropiado en los términos que se expropió y que una buena parte del mundo político aprobó entusiastamente, lo cual yo creo que nos tiene que hacer reflexionar también sobre
cuáles son los paradigmas, los valores, los modelos, y que no toda vez que se nacionaliza algo se está dando un paso positivo cuando se nacionaliza una empresa vaciada, maltratada y demás. Estos son errores en los que la Argentina ha incurrido reiteradamente. Hemos también nacionalizado chicones, ¿no? Y además para encubrir un verdadero escándalo que protagonizó por el vicepresidente de la Nación, ¿no? Hay cosas que, digo, de pronto, en buena parte de nuestro espectro político, si uno habla de estatizar o nacionalizar algo, aplausos por doquier. A mí me parece que el sistema de jubilación privada de la SAFE-JP era una estafa, era una barbaridad, pero la nacionalización fue otra. Y así estamos, y así el Estado tiene sobre su mochila esta YPF, tiene a este sistema de jubilación, a esta aerolínea, a esta Chicone. Bueno, obviamente el tema de YPF hay que resolverlo porque si no, no hay inversión extranjera, está claro, y no hay posibilidades de asociación, pero hay que ponerlo en ese contexto, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Si no, no podemos debatir en la Argentina hacia dónde llevamos este país, ¿no? Y cualquier medida de nacionalización o de estatización es irresistible. Yo agrego una cosita, Alfredo, porque no sé si Javier o Jorge hablaron de la auditoría, y es muy importante porque en el momento en que Kicillof fue al Congreso a explicar, dijo, tenemos que meternos ya en YPF porque no sabemos qué hay y no nos muestran los números, y cuando entremos vamos a hacer una auditoría. ¿Ustedes vieron esa auditoría? ¿Ustedes vieron al Tribunal de Tasación hablando de cuál es el número? Kicillof y Devido dijeron, vamos a tomar en cuenta los pasivos ambientales. Claro. Devido dijo, vamos a ir provincia por provincia, que nos expliquen los gobernadores cuál es el pasivo ambiental para sacarle la tajada que le corresponda a Repsol. ¿Qué pasó con todo eso? Y agrego una última reflexión. ¿Sabes cuál fue el primer gobernador que le rescindió el contrato a Repsol cuando estaban ahí, antes del anuncio de Cristina? Capitanich. Jorge Capitanich, interesante. Ahora le voy a decir una pequeña vueltita política. A mí lo que realmente me sorprende es que cuando el gobierno a tambor batiente dice, levanta las banderas del nacionalismo, de la revolución, y va por Repsol y dice ahora YPF es nuestra, cuando algún sector de la política o del periodismo dice, un momentito, reflexionemos de qué manera se hace, con qué criterio, cipayo, entreguista, destituyente, proimperialista, y cuando toman la decisión absolutamente contraria, se aplauden a sí mismos llamándose pragmáticos, racionales, es lo que corresponde. Vamos a volver a insertarnos al mundo, del mundo del que se fueron haciendo este tipo de tropelías. Mire, en el próximo bloque, cualquiera de ellos que tenga ganas de decir algo más, para que nadie se quede con la palabra sobre el tema YPF, obviamente lo vamos a escuchar, pero si también se me permite, vamos a arrancar con otro tema interesante respecto de qué va a pasar con el cepo al dólar y qué va a pasar con el dólar que tanta necesidad tiene el gobierno. Le voy a preguntar a ellos qué pasó esta tarde respecto del banco, si vendieron dólares o no, por qué y cuál es el problema que tienen que afrontar. Pero eso en instantes, no se vaya, le doy mi palabra.